Ya, ahí está el profesor Podosi. Bueno, buenos días a todos, buenos días profesores, a los estudiantes. Hoy empiezan los seminarios y el primer grupo que va a tratar el tema de la experiencia del jugar como conducta, con Francisco Oviedo, la Constanza Fernández y Francisca Kiefer. Adelante. Bien. Ya. Bueno, como menciona Esteban, muy buenos días profesores, muy buenos días compañeros, compañeras y las personas que están presentes dentro de este seminario. Comentarles que lo que veremos a continuación es un discurso construido por tres profesores de educación física que han fundamentado la explicación desde el postítulo Biología del Conocer. Sean ustedes muy bienvenidos. Tal como ya se mencionó, nuestro seminario se titula La experiencia de jugar como conducta, intentando desde nuestros haceres cotidianos poder argumentar y explicar lo que cotidianamente hacemos como profesores y profesoras. Sí, este equipo está conformado por Constanza Fernández Fuentes, Francisca Kiefer Olmedo y Francisco Oviedo Sil. Bueno, para iniciar, chiquillas, les quiero proponer un juego, que es el cachipún, ¿les parece? Sí, Dale, dale, vamos, Súper, vamos. vamos. ca, Ca, chi, chi, pum, Un, pum. empate. De empate, nue- vamos. Vamos. Ca, Ca, Ah, chi, chi, sí, chi, un. pum. pum. Gané, parto yo. Bien, a modo de introducción queremos un poco evocar o traer a esta presentación a Pascal, un niño, niña, lo que quieran evocar, que va a ir constantemente jugando con nosotros y ir en busca de esta revisión y esta comprensión desde la educación física y la conducta del jugar. La idea es que desde los argumentos que hemos visto en el postítulo, y la problematización que hemos determinado que existe a nivel de nuestra disciplina, podamos coordinarnos y establecer ciertas síntesis que nos permitan entender la experiencia de jugar como conducta desde un argumento sólido y base que es la biología del conocer. Para comenzar entonces, creemos necesario hacer una distinción desde el lenguaje con dos palabras que son fundamentales y claves en nuestra presentación, que es el juego y el jugar. Muchas personas utilizan el juego y el jugar como conceptos indistintos, es decir, como si fuesen la misma palabra, como si evocaran lo mismo. Pero nosotros hemos estudiado y sabemos que son cosas muy diferentes. Si nos vamos a conceptos, por ejemplo, de la RAE, aparecen como indistintos. Meneses y Monge en 2001 también lo utilizan como elementos distintos. Lamentablemente, si es que utilizamos el juego y el jugar como elementos iguales, trae consigo una serie de problemáticas en la coordinación de las diferentes actuares que tenemos en nuestro contexto cotidiano. Entonces, para nosotros es fundamental adherirnos a, por ejemplo, lo que dice Eugenia Trigo en 1999, en donde establece que el jugar es la acción, esta pulsión natural, esta experiencia que es inexacta, subjetiva, que tiene que ver con el disfrute del aquí y el ahora, y el juego como un objeto que aparece a partir del lenguajear en el jugar, que tiene que ver con coordinación conductual, en donde aparecen diferentes reglas y normas y por tanto aparecen diferentes juegos, como el cachipú, la escondida, la pinta, el pillar, entre muchos otros, o el que evocábamos al principio de juguemos en el bosque, una ronda muy tradicional de la infancia. Estos juegos se evocan con diferentes normas y diferentes nombres a lo largo de Chile o el mundo, es fundamental entender que son constructos a partir de los jugadores, es decir, de quienes juegan. Como última reflexión de este punto, creemos necesario decir que si objetivamos la conducta, es decir, decimos que el jugar es un objeto, es un juego,
lamentablemente negamos la acción inexacta, esta pulsión tradicional lúdica que nace a partir de del mismo vivir convivir, y que por tanto si tratamos el jugar como un juego, instrumentalizamos. Ideas que mis compañeros van a abordar porque vamos a ver cómo sigue esta presentación. ¿Les parece un nuevo juego, pero ahora movámonos a otro país y juguemos al chimpún papa? ¿Les parece? Vamos. Me Vamos. parece. Chi, Chi, pu, Pu, papa. 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 Otra vez. Chi, Pu, Pu, chi, pu, papa. 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 Guaja. Ah, Buenísimo. Panchito. Pero, Vamos, Panchito. Vamos. Continuando también con la explicación y un poco lo que nos invitaba la Connie, hemos titulado este segundo momento con el jugar, una experiencia constitutiva de nuestro quehacer profesional. El primer punto que abordamos está en el marco de la instrumentalización del jugar. En esta problematización de nuestra temática, entendemos que el jugar se fomenta en nuestra disciplina, la educación física, por medio de conversación y textos que regularmente están orientados hacia la guía de actividades, promoción de juegos y o material didáctico. Hemos pasado disciplinarmente, recibimos a nuestros estudiantes en el ciclo básico desde un juego libre, desde una experiencia mucho más desde la exploración, a transitar a espacios mucho más orientados desde el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia el desarrollo de habilidades motrices, el cual obviamente instrumentaliza y objetiviza la experiencia del aprender. Esto sumado a que en la trayectoria de aprendizaje en nuestra disciplina se frecuenta ver que se incorpora la competencia como un elemento motivador para la experiencia, lo cual obviamente nosotros queremos invitar y transitar que este versus, que es lo que regularmente se entiende por la competencia, pasa a ser al con desde una mirada mucho más complementaria. Esto en función de no generar una instrumentalización de la disciplina para no caer en prácticas del jugar en función de un objetivo en particular, que puede ser el de la clase, como también pensando en un futuro a mediano o a largo plazo en función de estas formas o modelajes para el ser adulto. El siguiente punto está orientado al desacuerdo disciplinar y desacuerdo que claramente está fundado en la génesis de la disciplina, que está marcado desde el dualismo cartesiano, que hoy día obviamente ha transitado y dialoga con mirada mucho más constructivista y sociocrítica. Esto da pie a que en la actualidad avancemos y hemos pasado de esta fragmentación dualista a una mirada mucho más compleja e integral, lo cual Mujica ya ha presentado en el 2022. Además, a nivel de desacuerdo disciplinar o desencuentro disciplinar, perdón, tenemos documentos que rigen nuestro quehacer profesional, que en este caso son los estándares para la formación inicial docente y el despliegue profesional en el aula, planteados por el CPIP en el año 2021, que son los más actualizados y están en coherencia un poco con lo que en la biología al conocer se propone, entendiendo el juego no como un medio, sino que como una experiencia. No así en los programas de estudio que han estado este último tiempo en un proceso de actualización, pero que hasta el día de hoy se mantienen los actuales programas que vienen desde 2012 con una mirada mucho más utilitaria de lo que es el jugar, proponiendo incluso que por medio de juegos se logren ciertos objetivos. Además, entendemos de que se requiere, perdón, una mirada mucho más compleja y tan disciplinar de la disciplina para justamente desanudar o desatar este desacuerdo disciplinar, lo cual también es planteado por Garrido el año 2020. La última patita de nuestra problematización de jugar como experiencia constitutiva de nuestro quehacer profesional son las posibilidades de jugar en el encuentro educativo. Primero comentarles que el encuentro educativo para nosotros va más allá de la escuela. Y para nosotros el encuentro educativo y fundamentados en Calvo en el 2012, el fenómeno de educar es un proceso de transformación permanente, constante, que se constituye en la convivencia y en relación con otros.
Por lo cual, durante la experiencia de jugar, emerge una amplia posibilidad de relaciones, observando conductas que son netamente reflejo de nuestro espacio social y nuestro desarrollo cultural. Es decir, observamos expresiones muy complejas en las interacciones donde existe un flujo continuo de emociones, de acciones, de relaciones y por ende de aprendizaje. Es relevante mencionar que el juego da vida al encuentro educativo más allá de la escuela, como ya lo dije. Jugar es la conducta de entrada al conocer y por ende el jugar es aprender. Jugar nos ofrece un espacio privilegiado de aprendizaje, permitiendo activar flujos relacionales en un contexto emocional, fomentar la creatividad, la cooperación y la exploración por medio de la experiencia del juego. Y en ese sentido, si es tan importante el juego, ¿cuándo dejamos de jugar? ¿En qué contexto dejamos de jugar? ¿Realmente dejamos de jugar? Son preguntas que nosotros quisiéramos hacernos y que nos estuvimos haciendo dentro de nuestras reflexiones para instalar la experiencia de jugar como conducta. Ahora veamos en qué está Pascal. Pascal estaba jugando a Juguemos en el Bosque y veamos, parece que dejó de jugar. Parece que dejó jugar en esta idea que un poco mencionaba Pancha de cuándo dejamos de jugar. Pareciera ser que el jugar deja de ser importante en ciertas etapas de la vida y empiezan frases como deja de jugar, ya estás muy grande. Anda a hacer algo realmente importante, tienes que hacer tareas, deberes y empezamos a coartar una conducta tan natural y humana. Desde ahí es que empezamos con nuevos argumentos para un poco explicar esta conducta. Así que chiquillos, los invito de nuevo a un juego, pero ahora vamos con piedra, papel o tijera. ¿Les parece? Perfecto, sí. Vamos. Vamos. Piedra, La Papel 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 o o tijera. 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 Empate. A ver, Vamos. Piedra, 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 papel papel. papel o o tijera. tijera. Ah, Panchito, De nuevo ganaste. perdí. Ya vos, Pancha. Te tocará en algún momento, Pancho, no te preocupes. Bueno, y en este profundizar un poco más también en la temática que, por cierto, hemos ido esbozando en el marco del postítulo. Hemos denominado este momento un fundamento necesario para entender el jugar desde la biología del conocer. Y como primer tema, queremos compartirle el concepto de acoplamiento estructural, linkeado obviamente con la experiencia del jugar, ya que justamente explica esta experiencia de quienes están de quienes están, perdón, su medio y los recursos didácticos que están en juego. Todo esto se verá en una constante transformación. Permite la creación de objetos, como ya se ha mencionado, como en este caso los juegos. Por cierto, genera modos de vida, personalidad y los aprendizajes que en el contexto educativo tanto priman. Esto que también, como mencionaba la Pacha anteriormente, sea en el flujo relacional, pero crucialmente en la recurrencia de esto, ¿sí? Porque obviamente una experiencia en particular aislada no va a tener el efecto, no va a tener la consecuencia que sería el real acoplamiento y la modificación tanto de las personas o del organismo como también del medio. Y reconocemos que durante nuestro cotidiano profesional, esta es una experiencia que, por cierto, es cotidiana, pero frente a ojos y a interpretaciones o a observadores que no logran dimensionar lo que está ocurriendo, puede pasar una experiencia a ser no aprovechada. En el campo de lo humano, en el jugar, reconocemos como observadores de la experiencia que hay otras especies que, por cierto, también juegan, ¿sí? Y en ese sentido se da el gatear, el ratonear, se da también el, el perrear, como hemos mencionado también en algunas clases. Y lo interesante de esto es que la construcción de lo humano desde el juego se va construyendo en la relación, ¿sí? Permitiendo autodescripciones, autodeterminaciones de las personas que están en juego. Finalmente, como también hemos mencionado, toda esta experiencia al final va constituyendo a quienes juegan desde la humanidad. Otros dos argumentos o fundamentos necesarios para entender el jugar desde la biología del conocer
son por un lado la emoción y el lenguaje y por otro la acción-percepción. Dentro de lo que es la emoción y el lenguaje, ambos son componentes esenciales dentro de la experiencia de jugar, ya que el jugar no podría constituirse como acción si no está ligado a una emoción, siendo las emociones, en palabras de Maturana, disposiciones corporales dinámicas que definen distintos dominios de acción en el cual nos movemos. En ese sentido, la acción de jugar como experiencia, en esa acción las personas se encuentran vivenciando una emoción, que son modos de estar en la acción, e interactuando con otros, ya sean personas o objetos. Y en esa línea es relevante poder cuestionarnos que frente a las experiencias de jugar de cualquier índole se van modificando conductas de quienes están presentes en esa acción de jugar. Por lo mismo, en experiencias de juego de índole violenta o agresivos, como juegos de guerra, juegos de jerarquías, juegos donde se gana o se pierda, las emociones que posiblemente sustenten esas acciones no van a ser el amor o la aceptación, sino que el rechazo, el odio, la ira o la no aceptación, por sobre emociones de amar o de aceptación, como lo dije anteriormente, donde se estaría acoplando estructuralmente conductas relacionadas con espacios de entornos violentos y relaciones violentas que en un estado de recursividad se podrían conservar peligrosamente. Por otro lado, dentro de lo que es la acción-percepción, nos podríamos preguntar en qué momento de nuestro ciclo vital comenzamos a jugar. En palabras de Werdensoller, el bebé humano encuentra a la madre en el juego mucho antes de vivir en el lenguaje. Lo encuentra en una congruencia de relación biológica de total aceptación en su corporalidad. Es decir, que la experiencia de jugar se da un encuentro perceptivo desde la acción de jugar, donde los bebés perciben y experimentan el mundo desde esta acción y congruencia con la madre en primer lugar. Es ahí donde comenzamos a observar en el ciclo vital las primeras percepciones del juego. Y en ese mismo sentido podríamos preguntarnos, ¿qué percibe una persona en la experiencia de jugar? Como lo hemos estado revisando durante todo el postítulo Biología del Conocer, los seres humanos percibimos todo lo que está integrado dentro de nuestro mundo, nuestra historia, nuestro recorrido, nuestras experiencias. Por ende, podemos decir entonces que la acción de jugar, en esta acción de jugar nosotros estamos percibiendo el entorno en tiempo presente, en este aquí y en este ahora, por lo cual la relación va modificando internamente, pero además nos vamos modificando en lo que está externo a nosotros, en este flujo de acción-percepción. Y tratando de responder en este mismo punto una pregunta que hicimos anteriormente, ¿cuándo dejamos de jugar? ¿En qué momento dejamos de jugar si vemos que el jugar es una acción presente? En palabras de Maturana y Werdensoller, dejamos de jugar cuando dejamos de ver ese presente, cuando comenzamos a proyectarnos en el futuro, entendiendo que debemos fijarnos en el allá, en algo que no es concreto, en una acción-percepción fuera del aquí y el ahora, debiendo atender a lo que deseamos ser, a lo que proyectamos ser, en vez de atender en atención plena lo que somos, lo que estamos haciendo. Y ya para como último fundamento necesario para entender el jugar, encontramos la objetividad entre paréntesis. Desde esta idea del libro, la objetividad como argumento para obligar, nos hemos dado cuenta y hemos conversado que lo objetivo, la realidad, depende fundamentalmente del observador que la vive y por tanto es una experiencia única para cada persona que está habitando el entorno. En el jugar,
aparece, podríamos decirle, una realidad que existe solo para quienes que están jugando. Entonces es una objetividad entre paréntesis dentro de esta objetividad entre paréntesis de la que hemos conversado, en donde si juguemos en el bosque solo están los jugadores. Si el lobo está o no está, lo ven solo las personas que están jugando. Entonces aparece una percepción de realidad de entorno que termina siendo objetiva, dependiente si estamos o no en el jugar. Por tanto, si yo no estoy jugando y veo esta acción desde fuera, jamás voy a estar en el bosque y jamás voy a distinguir el lobo. Entonces, en el jugar aparecen distinciones del lenguaje y objetos propias de la conducta que nacen y a partir de esa coordinación conductual y dejan aparecer normas, reglas válidas solo por quienes están y se encuentran en esta objetividad entre paréntesis dependiente del observador que la está viviendo. Eh, por último, queremos ver cómo va Pascal. Pascal parece que estaba jugando el pillar, pero ahora está corriendo porque se nos viene el lobo. Entonces, vamos de cierta modo, a hacer una síntesis y conclusiones que a partir de este argumento de la biología del conocer nos ha permitido guiar y entender nuestro quehacer profesional. En primer lugar, jugar es una conducta de entrada al conocer, por lo cual jugar es aprender. transformándose en una forma de estar presente y por ende un modo de vida. Jugar, por tanto, es diferente al juego. El juego es construido por quienes juegan y, por tanto, es una construcción desde el lenguaje. Por lo mismo, jugar es una experiencia plena, una experiencia aquí y ahora, no es un instrumento. Transformándose en un espejo de la sociedad en la cual vivimos, que por cierto daría cuenta de un termómetro social en el cual estamos. Jugar, por tanto, depende de quienes juegan y aparece esta objetividad entre paréntesis en el lenguajeario y coordinación de conductas. Para finalizar y complementar nuestro seminario, nosotros quisimos incluir sugerencias didácticas dentro de lo que es la experiencia de jugar en las clases de educación física. En primer lugar, llegar con un juego donde podamos construir conjuntamente las reglas, el formato, los materiales en conjunto con las personas a las cuales vamos a estar jugando. También dentro de la experiencia de jugar, evitar el castigo, porque sabemos que el castigo está muy lejos de lo que es la aceptación, sino que se sitúa en el rechazo. No caer en la instrumentalización ni el logro de objetivos como que primen en la experiencia de aprendizaje. Además, hacer una invitación desde una disposición lúdica. Tanto educadores como estudiantes se envuelvan en esta dinámica del jugar como cómplices y claramente con las responsabilidades que a cada uno le atañen. En este mismo espacio educativo, dar un espacio a la incertidumbre, a este delicioso caos educativo del que habla Moreno en su libro, Educación y Caos, y entender que la experiencia de jugar es una experiencia subjetiva, inexacta, que aparece desde el mismo lenguajear y por tanto como profesores y profesoras entregarnos a la experiencia de jugar, no controlando el fin último, sino dejando que aparezcan diferentes elementos como un modo de vida. Ahora no nos queda más que invitarles a seguir jugando, así que vamos a jugar. Eh, Aquí están las referencias que utilizamos para construir el escrito y de parte de todo mi grupo, muchas gracias por su atención y esperamos que haya podido entregarse el mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Le damos el espacio a los profesores. Bueno, a ver, yo me gustaría decir algo, dos o tres cosas. Bueno, interesante lo que escribieron sobre el juego, ¿eh? Eh, Tienen que agregar referencia como pensamiento
a Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein dice No que se es un juego. escucha. El gran estudioso Profesor, estamos tiene con grandes problemas de señal. párrafos de los seres humanos. Lógica, ¿no? Yo que lo escuché también. Sí, a lo mejor sí, apague su cámara para que esté, porque esa parte de Voy a apagar mi cámara, Wittgenstein, ¿ya? sí, lo de Wittgenstein no Sí. se escuchó nada. Por favor, repita. Entonces, Ahora estaba bien. usted me dice, tienen que incorporar el pensamiento de Wittgenstein. Wittgenstein era un filósofo austríaco de la primera mitad del siglo XX que escribió que todas las acciones humanas eran un juego. Y él lo ve de otra manera, pero que es distinta a la biología del conocer, ¿ya? Pero eso lo tienen que incorporar porque es un gran punto de vista en Occidente. Wittgenstein es considerado uno de los filósofos fundantes del siglo XX. Y él, por ejemplo, hace la noción de que los militares hablan de sí, hacen juegos de guerra, ¿ya? Entonces, eh, incorporen eso. Lo otro, hay una parte de la exposición hacia el final, cuando ustedes dicen que cuando la persona juega entre juegos violentos o juegos que no sean violentos, y dicen entonces que como que los juegos violentos van contra la naturaleza propia del ser humano. Tienen una frase así, y hago notar de que eso no es necesariamente así. O sea, con los juegos uno construye seres humanos. En cada momento uno construye seres humanos y uno puede construir santo, santos y demonios, pero todos son seres humanos que son trayectorias posibles y que todas son como equivalentes. Entonces ahí había un punto de vista que yo creo que hay que sacar un poco, ¿ya? Porque no, es cierto que no nos gusta que los niños jueguen a la guerra, pero pero es algo posible, ¿ya? Ujú. Y no hay nada absoluto de que el universo prefiera niños que jueguen a juegos no violentos que a niños que jueguen juegos violentos, ¿ya? A uno no le gusta a uno, pero no hay nada fundamental en eso. Había una frase ahí que citaron, que quiero hacer notar. Lo Profe, otro yo creo que... ¿Sí? perdón. Es que en ese sentido, por ejemplo, bueno, nosotros lo discutimos bastante y lo reflexionamos bastante dentro del trabajo cuando lo construimos y dentro de las experiencias que hemos tenido en el contexto educativo, vemos muchos de este tipo de juegos que finalmente terminan siendo juegos de jerarquías, donde unas personas se manifiestan como líderes por sobre otros, haciendo que esos otros también caigan en la no aceptación o se sientan no aceptados por un grupo. Entonces, en ese sentido es que nosotros lo planteábamos desde estos juegos violentos, como estas acciones que van repitiéndose, que van siendo recursivas, van formando una conducta y vamos observando estas conductas que nuestros estudiantes normalizan y normalizan desde el juego con frases como, profe, si es mi amigo, profe, tranqui, si estamos jugando. Entonces ahí va situada nuestra preocupación. Sí, y entender también a partir de las conclusiones de nuestro trabajo es que el jugar aparece, como bien dijo Pancho, como un reflejo social, es decir, aquellas cosas que aparecen en el jugar y los juegos son cosas que aparecen en nuestra sociedad. Entonces, como la experiencia de jugar es una conducta, si permitimos que estas conductas se perpetúen y no mediamos, aparecen reflejos de aquellas cosas que están pasando. No es que sea más o menos válido, sino es como un diagnóstico de aquello que observamos en el cotidiano y que es una instancia de poner ojo y tener cuidado. Ujú. Eso es lo que Claro, intentamos plantear. claro, pero no hay nada, es que ahí se dijo una frase como que hubiera algo como fundamentalmente malo, o sea, no hay nada, justamente según la biología del conocer y por eso
uno se puede construir en un santo o en el que fabrica el horno crematorio. ¿Me explico? Entonces, no hay nada absoluto en la teología del conocer que prefiera un camino que el otro. A uno no le gusta un camino y prefiere el otro, pero no hay nada absoluto en eso. Y justamente al tener eso en claro, hay que darse cuenta que el conjunto de acciones que construye santo o demonio, y que uno mismo se construye. Y entonces eso porque entonces da la apariencia como que hubiera una propiedad intrínseca del ser humano que no nos gusta la violencia, y eso tal vez no sea cierto. Gracias, ¿Ya? profe. Y que no nos guste la jerarquía y esas cosas. Ya, eso sería eh, Gracias, mi, profesor. Gracias. mi conclusión. Voy a volver a poner el video. ¿Se escuchó bien? Sí, Hay Perfecto. varias cosas que decir, creo yo, interesantes en la cuestión del juego, pero o queremos hablar en serio o no. Es el asunto. ¿Queremos hablar en serio de esto o no queremos hablar en serio? queremos hablar en serio. ¿Sí? Bueno, mira, resulta que todos los juegos, incluso los que ustedes hicieron aquí, la enorme mayoría son de ganar o perder. Hay muy pocos juegos que no son de ganar o perder. Arrancarse del lobo, el cachipún. Imaginen un juego, piensen en algún juego que no es de ganar o perder. La ronda, El construir un tren con cajas de cartón. el circo, Armar refugios. Un segundito, que el profesor ahí se muteó. Ujú. Los juegos de con crear algo, con hacer surgir algo de la nada. Entonces el ejercicio de hacer eso y donde hay un cierto resultado que no está definido si es bueno o malo, es igual entretenido. Pero la enorme mayoría de los juegos son de ganar o perder. Hay muy pocos que no son de ganar o perder. Ustedes mostraron aquí puros juegos de ganar o perder. Porque uno no escoge sus emociones, pues. Las emociones están, son así, tienen que ver con lo que uno es como ser vivo. Y ganar o perder hace parte del vivir cotidiano, no es ni bueno ni malo. O sea, uno puede ponerle la calificación que quiera en el contexto que quiera. Si lo que uno quiere es educar pilotos de los B-17, hace ciertas cosas. Si uno quiere educar personas prosociales, hace otras cosas. ujú, Que hay que compartir, le dicen a los niños. Y entonces se les enseña a compartir y a compartir y a compartir. Y en otro lado la idea es matar y matar y matar. Como de que no lo maten a uno y matar al otro. Sí, hay escuelas de matar gente que a uno no lo maten y otras escuelas de compartir. Todas esas cosas son educables. Hay una cosa interesante y las emociones no se escogen. Esta cuestión del ganar o perder es intrínseca. Tiene que ver con actúo o no actúo. Tiene que ver con aprender. Ese es un aspecto del problema. Otro aspecto del problema es que yo pienso, claro, tú dices, estaba pensando en el ganar o perder, es que estos dos amigos se ponen de acuerdo y ahí hay dos aspectos, ¿no? Entonces resulta ser que tú y yo jugamos y en la relación entre nosotros es una relación de aceptación. Yo te acepto a ti como un compañero de juego, pero el juego consiste en cuál de los dos le gana al otro.
Y uno gana, el otro pierde. Pero claro, yo te acepto a ti como compañero y juego contigo y no con el que está allá. Perdón, en ese sentido, Pasa eso, puedo, lo que pasa, ¿no? claramente. Sí, de hecho, nosotros creemos que por eso no negamos la competencia, ni tampoco, de hecho, nosotros le llamamos no satanicemos la competencia, porque es lo que el primer recurso que muchas veces se utiliza, como que no existe la competencia, y creemos que no es así, po. Competencia es otra cosa, es una cosa que le pone adicional a eso. Exacto. Sí, pero Cuando ahí tú yo creo juegas solo, importante, porque puedes jugar solo. Y Ujú, cuando sí, juegas solo a construir la cajita esta de trenes, el tren de cartón, ahí no estás jugando con nadie y estás en el libre hacer, ¿cierto? Cuando juegas contra el Nintendo, estás perdiendo o ganando con respecto a ti mismo, ujú, exacto. sí, pero ¿cierto? Ahora no ahí, estás compitiendo necesariamente con otro. Esa es otra dimensión que a los profesores de educación física les gusta tanto, ¿no? A Por mí me eso, gustaba la clase de educación física justamente por eso, porque no lo dejaban a uno saltar, sino que tenía que saltar a hacer una selección y ganarle al otro. Entonces ya tenía un objetivo. Y no era meramente hacer el ejercicio que podía ser entretenido a veces. Pero cuando tú juegas, hace una relación con otro. Yo voy a jugar con este, y con esos otros no juego. Y con esos con los cuales juega, juega a ganar o perder. y no hay problema. sí, Claro. ahí de hecho Francisco lo menciona en una parte que es en el fondo traspasar no es en contra, sino es en complementariedad con otro. Y ahí, claro, el ganar o perder aparece, pero desde esta aceptación del otro jugador o de la otra persona. Ah, porque ganar o Entonces, perder no tiene, o sea, hay que entender de dónde vienen esas cosas, pues. Ujú, claro, yo creo que algo importante también es entender que ese ganar o perder no supone lo que mencionábamos al final, un castigo o algo negativo, porque eso lo ponemos por fuera como aparte y no responde a la conducta Eso es lo misma, que hace que el es el juego, jugar. pero hay otra cosa, claro, porque no tiene consecuencia. Ujú, Por eso que es juego de guerra, porque yo puedo perder el juego de guerra y nadie murió. exacto. Había un capítulo de el Capitán Kirk de Star Trek, en donde estos dos planetas estaban en guerra desde hace mucho tiempo. Entonces, se habían aburrido de esto de tirarse las bombas atómicas, porque causaba, era muy caro. Después del ataque, sabía que después reconstruirlo todo era muy complicado eso, ya estaban agotados, estar haciendo cada vez las ciudades de nuevo. Entonces la guerra era un juego de guerra nomás. Se tiraban unos misiles virtuales y estos misiles virtuales explotaban virtualmente y mataban personas, pero no virtualmente, sino que, cayó el misil, aquí murieron 10 millones. A ver, hagan una fila 10 millones para matarlo mañana, porque es interesante, una manera de hacer el asunto, ¿no? Sí, porque era más fácil eso que estar haciendo cada vez de nuevo todos los edificios, toda la cuestión, ya estaban cansados de esto. Así que mataban a la gente nomás. Le mandaban un misil que decía, vale por 10 millones de muertos. Entonces, 10 millones de muertos, entonces, listo. Tengo que matar 10 millones de personas. El capitán Kirk resolvía el asunto con unos silogismos que le decía a esta gente y los convencía, no sé de qué manera, con unos argumentos, porque siempre usa argumentos el capitán Kirk. ujú. Le daba un argumento y resolvía ese lío. Pero hay otro aspecto, entonces, ¿qué juego de guerra? Pues, ¿por qué juego le llama juego el otro? Porque no muere nadie. Que una guerra donde no muere nadie. Es un juego. Cuando muere ya no es juego. Porque tiene consecuencias sobre los que juegan, unas consecuencias que son en este caso irreversibles. Profe, y en ese sentido, en estos juegos que aparecen en la escuela donde se expone a una persona por sobre otras, ahí hay una consecuencia, hay una persona que no está sintiendo o no No, está con como una cruel emocionalidad. con otro. ¿Perdón? Más cruel que un niño. Los niños son tremendamente crueles. Sí.
O sea, ¿para qué cerramos los ojos con esa idea rosada de la infancia? ¿Quién tuvo una infancia rosada? Los niños son crueles y ahí no juegan, no están jugando a ser crueles, son crueles y son agresivos, son destructivos de los otros porque quieren que el ego del otro aplastarlo y levantarse. Y Todos en hemos muchas ocasiones ocultan esa crueldad una cosa en, muy curiosa de inocencia y crueldad. claro, pero la ocultan en, estamos jugando. Claro, No pero hay jugar. otra cosa que entonces, ¿para qué no cerramos los ojos a esa cuestión? A nadie le gusta decir eso. Hay otra cosa que es interesante, discutimos sobre la ontogenia, ¿no? Y la ontogenia tiene que ver con este flujo de transformaciones estructurales que ocurre como parte del modo de vida del bicho, tal que si no ocurre, el bicho no alcanza un cierto estado estructural que es el propio de la especie en ese momento. Pero ahí no hay un destino, no está dirigido para allá. Eso resulta ¿sí? El aprendizaje es lo mismo, ¿no? Resulta ser que el aprendizaje es una modificación del espacio conductual que resulta de las conductas previas. La ontogenia es una historia de transformaciones estructurales que es el resultado del flujo de las acciones que ocurren momento a momento. Cuando los niños están, el jugar los niños es parte de la ontogenia. Los bichos se transforman en lo que son haciendo lo que hacen. Y una de las cosas que hacen es jugar. Y entre más temprano sea, más efecto tiene. Uno podrá ponerle, hacer lo que quiera con el juego o con los juegos y el jugar, y, digamos, civilizarlo en un contexto cultural que sea prosocial, el juego, lo que fuere, lo que uno quiera. Pero resulta ser que mientras los niños hacen eso, y los adultos se están modificando estructuralmente de una manera que tiene que ver con lo que hacen. Y ese aspecto del asunto que es, por eso que es central el juego, no por la buena o mala onda. El juego es tan central como cualquier otra cosa que se hace durante el vivir, pienso yo. En ese sentido, justamente a nivel disciplinar, hemos observado, o es muy recurrente en nuestras conversaciones cotidianas, siendo que la Pancha está situada en su despliegue profesional en el ámbito escolar, la Constanza está en la formación inicial igual que yo, pero nos encontramos justamente en que el jugar no se logra comprender o la experiencia no se logra observar desde lo que estamos conversando. Entonces, esta ontogenia n- n- ni siquiera se preguntan, porque eso no está no está eso en la conversación cotidiana. Por eso nuestro énfasis en situarlo o darle fuerza para que lo conversemos desde ahí. Porque incluso los mismos profesores les dicen, ah, eso es un juego, hagamos algo más serio. Como si el jugar no fuese lo más serio en la constitución de la persona que está jugando. Si es serio los efectos que tiene, por Eh, supuesto. Eso es el punto, que todo lo que Exacto. hace es relevante. Y esto es particularmente relevante porque tiene que ver con las interacciones sociales, Ujú. entre Así es, otras cosas, así es. y con la disposición emocional de uno respecto del otro, que se va aprendiendo. Y no de una manera literal, porque lo que tú quieres que aprenda alguien y lo que alguien aprende son dos cosas diferentes. Totalmente diferente, sí. Bien, Entonces, sí. esa cuestión hay que tomarla en cuenta, como decía el Juan Carlos.